Hola, ¿qué tal amigos? Welcome to another lesson in Charlie English for You. Bienvenidos a esta lección de esta semana. Recuerden, estamos hablando de la serie de videos que nos van a ayudar a entender mejor el perfect tense. Ya vimos anteriormente el present perfect. Hablamos acerca también del present perfect progressive y el día de hoy vamos a hablar acerca de past perfect. Y ahí vamos con nuestra serie de videos para que ustedes se puedan practicar este perfect tense que no es tan difícil, de hacerlo. Y bueno, empezamos hablando acerca de la función del past perfect. La función del past perfect es hablar acerca de acciones pasadas antes de otras acciones que también ya pasaron. What I'm trying to say in here, ¿qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Bueno, se los voy a explicar mejor con estos ejemplos que tenemos, pero recuerden, su función es muy clara, hablar de acciones pasadas que antes de otras acciones que ya ya se llevaron a cabo. ¿Ok? Así que, bueno, para eso necesito nuestra estructura, que es nuestro salvavidas, y eso nos va a ayudar muchísimo a poder entender muy bien la frase que vamos a armar, y necesitamos unos verbos que nos ayuden a hacer ejemplos. Y bueno, los verbos del día de hoy son el verbo play y el verbo come, que play significa jugar y come significa venir. Así que bueno, una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer nuestros ejemplos afirmativos. The affirmative examples. ¿Ok? Y bueno, para eso necesitamos un subject, necesitamos el auxiliar had, el verbo en pasado participio y también el complemento que nos van a ayudar a hacer nuestras frases muy interesantes. Los complementos son como para adornar nuestras frases muy bien, pero en esta ocasión juegan una parte muy indispensable también. Y bueno, necesitamos la persona de la que vamos a hablar, el auxiliar had, que en este caso lo podemos traducir como había. Y con eso nos facilita muchísimo nuestros ejemplos. El verbo en pasado participio, que es de acuerdo a la columna de verbos que tenemos, son los presente, pasado y pasado participio, que es la tercera columna de nuestros verbos. Y el resto de la frase, que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, aquí ya tengo dos ejemplos muy interesantes y vamos a ver. El primero dice así: She had played soccer with us before we won the championship. ¿Okay? Que quiere decir que ella había jugado con nosotros antes de que ganáramos el campeonato. ¿Ok? Pero vamos a ver si nuestra frase está bien con nuestra estructura. ¿Ok? Así que necesitamos el she, que es el subject o la persona de la que estamos hablando, el had, que es el auxiliar del perfect tense, en este caso en pasado, y también necesitamos, de acuerdo a nuestra estructura, un verbo en pasado participio. Y bueno, aquí está, tenemos un verbo, el verbo play, y en pasado participio o PP verb o past participle verb es play. ¿Okay? Y ahora sí, tenemos el resto de nuestra frase que nos va a ayudar a complementar muy bien nuestra frase. ¿Okay? Así que tenemos, de acuerdo a nuestra estructura, está correcto. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber si está bien en cuestiones de interpretación? Bueno, decimos, ella había jugado con nosotros antes que ganáramos el campeonato. Y como la función del pasado perfecto es explicar una acción que ya pasó antes de otras acciones que también ya pasaron, y aquí en este ejemplo nos lo explica muy bien. Quiere decir que el complemento, en este caso, tiene que ser de una acción que ya ocurrió. En este caso, dice aquí, before we won the championship. Aquí tenemos el verbo también en pasado, before we won the championship, antes de que ganáramos el campeonato. Quiere decir que nuestra función del past perfect aquí está perfecta. Quiere decir, she had played, ella había jugado con nosotros, una acción que ya pasó. Y también el complemento fue otra acción que también ya pasó antes que ganáramos el campeonato. ¿Qué tan fácil, no? Ahí está. Y bueno, tengo otro ejemplo por si no les quedó muy claro. Vamos a ver si quedó bien, ¿ok? El ejemplo dice así: They had come to spend Christmas
with the family before the pandemic started. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuestra estructura para ver si está correcta. ¿Ok? Tenemos el they, que es el subject, las personas en este caso de las que estamos hablando. El verbo, el auxiliar had, en este caso, que es el auxiliar del pasado. Perfecto. Y tenemos el past participle verb, que es el pasado participio del verbo come, que es exactamente igual. Y ahora sí, el resto de nuestra frase, si se dan cuenta, el resto de nuestra frase está como larguita, ¿no? Y bueno, eso nos indica de una acción que ya pasó. Okay. Y dice así, they had come to spend Christmas with us, with the family, before the pandemic started. Quiere decir, si vamos a la función del past perfect, quiere decir que estamos hablando de una acción que ya pasó antes de otras acciones que ya tomaron lugar también. Entonces, en este caso decimos ellos habían venido a pasar la Navidad con la familia antes que la pandemia empezara o empezó, ¿ok? En pasado. Entonces, ya está perfectamente claro la función del complemento. En este caso, tenemos que hablar de algo que ya pasó para que podamos cumplir muy bien la función del past perfect. Ya está nuestros ejemplos en afirmativo. Y bueno, tenemos nuestro auxiliar y todas las cosas que necesitamos para que nuestras frases se escuchen muy, muy bien. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de cómo hacer estas sentences o estos enunciados o frases en el past perfect en su forma negativa. Y aquí tenemos nuestra estructura. Y bueno, lo que necesitamos es un subject, had not o hadn't, que ya voy a explicar qué es, y el verbo en pasado participio, en past participle verb, and the complement, ¿ok? Y bueno, necesitamos de quién hablar en este caso, una persona de quién hablar en la frase, el auxiliar had en negativo. En este caso tenemos las dos formas, la de contracción y la formal. La completa o la normal es had not. Se los recomiendo utilizar siempre esta cuando estamos escribiendo. Y hadn't a la hora de estar hablando es mucho más rápido de hacerlo. ¿Okay? También necesitamos el verbo en pasado participio y el complemento que es el resto de la frase que nos va a ayudar muchísimo en esta ocasión. ¿Okay? Y bueno, aquí tengo los dos mismos ejemplos que utilizamos en afirmación. Lo estoy haciendo en negación para que vean cómo funciona. Y el primero es muy fácil. She hadn't, así es como se pronuncia, el had not, hadn't, played soccer with us before we won the championship. So let's check. Vamos a verificar si la estructura está correcta. Bueno, tenemos un subject, check, el auxiliar en negativo, hadn't, check. Tenemos un verbo en pasado participio, check. Y el resto de la frase, que es bien importante recordar que necesitamos hacerla también en pasado para que la función del past perfect funcione muy bien. Y ahí está. She hadn't played soccer with us before we won the championship. ¿Qué quiere decir? Ella no había jugado con nosotros o no había jugado fútbol o soccer, como lo conocen en algunos lados. Ella no había jugado con nosotros antes de que ganáramos el campeonato. Y ahí está, muy bien. Y ahora sí, nuestra siguiente frase que dice, they hadn't come to spend Christmas. Y bueno, Christmas está aquí diferente, ¿no? Para muchas ocasiones van ustedes a encontrar Christmas, la palabra Christmas, como esta manera. Es una manera de contracción, sin embargo, como para demostrar respeto a la celebración de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, es bien importante escribirlo como Christmas con C mayúscula, ¿ok? Y bueno, they hadn't come to spend Christmas with the family before the pandemic started. Vamos a ver si nuestra frase está bien, porque aquí dice, ellos no habían venido a pasar Navidad
con la familia antes de que la pandemia empezara, ¿ok? O empezó. Así que vamos a ver si nuestra estructura está correcta, que es la parte más importante, verificar si está bien y no nos falta nada. Bueno, necesitamos el subject, check. El auxiliar en negativo, check. El verbo en pasado participio, check. Y ahora sí, nuestro resto de la frase que nos va a ayudar a hacer la función correcta del pasado participio. Y vemos que aquí también el complemento está en pasado y eso quiere decir que está perfecto. Así que, bueno, no era tan difícil como nos imaginábamos, ¿no? A veces los títulos de las cosas en inglés nos asustan demasiado porque así como, what the heck is that? Pero no es tan cruel, no es tan cruel. Así que ahí está el pasado perfecto en negativo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido con esa práctica a todos ustedes en afirmación y negación? Muy bien, eso espero. Así que vamos a seguir con la última forma del pasado perfecto y en esta ocasión aquí está nuestra estructura de question, cómo hacer preguntas y bueno, necesitamos el auxiliar primero. Recuerden que en inglés no tenemos el símbolo de interrogación de pregunta, de apertura, así que necesitamos el auxiliar, quien es el que nos da la oportunidad de hacer preguntas. Así que va primero siempre auxiliar had, subject, past participle verb, and the complement. Y no olviden del closing question mark, que es bien importante. Es el auxiliar del pasado, en este caso es had, la persona de la que vamos a hablar, el verbo en pasado participio y el resto de la frase, sin olvidarnos, y lo voy a poner aquí una vez más, de nuestro símbolo de interrogación de cerrar la pregunta. ¿Okay? Así que aquí está nuestro ejemplo. Tengo un ejemplo para poder hacer un ejemplo también con respuestas cortas en inglés. Así que, had she played soccer with us before we won the championship? ¿Se acuerdan? Nuestro ejemplo anterior, desde el principio, es lo que vamos a hacer también como pregunta. Y aquí está. Vamos a ver si nuestra estructura está correcta y ahorita vemos cómo suena en español, ¿ok? Necesitamos un auxiliar. There you go. Had, el auxiliar had, check. Nuestro subject o la persona a la que vamos a hablar, check. El verbo pasado participio, there you go, check. Y ahora sí, el resto de nuestra frase que va a ayudarnos a hacer nuestra frase más interesante e indispensable de acuerdo a la función del past perfect y nuestro símbolo de interrogación de cerrar la pregunta. Y dice así, had she played soccer with us before we won the championship? Recuerden la entonación que le damos a la pregunta, siempre hacia arriba, ¿ok? Así que ya está perfecto de acuerdo a nuestra estructura y también acá estamos hablando acerca de acciones que ya pasaron y así que nuestro complemento es indispensable en esta parte. ¿Okay? Had she played soccer with us before we won the championship? ¿Había jugado con nosotros antes de ganar el campeonato? Okay, y las respuestas cortas de yes or no, decimos yes, she had, no, yes, she had, no, she hadn't. ¿Qué tal? Muy, muy fácil, ¿no? Así que ya vimos las tres formas del pasado perfecto, afirmación, negación y pregunta. It wasn't that bad. No estaba tan mal, ¿no? No fue tan cruel como pensábamos. Así que, bueno, no se espanten de esos títulos tan raros en el inglés. Todo tiene una explicación lógica y cuando sabemos cómo se dice en español, le damos un sentido mucho más claro a la hora de hacer estos ejercicios. Well, thank you guys for watching this lesson with us today. Y espero que haya sido de mucha utilidad para poder aumentar su nivel de inglés a un nivel mucho más académico. Así que, well, I don't have anything to say, but see you guys next class. Bye bye.